Buenas noches, queridos hermanos. Continuamos con nuestro curso de música litúrgica. El día de hoy hablaremos sobre el canto de entrada, iniciando con un repaso sobre la estructura de la Eucaristía. Bienvenidos. Esta es nuestra clase número 22. Pueden seguir nuestro curso en nuestro sitio musicasacratlalnepantla.org. La estructura de la Eucaristía. Es importante que hagamos el repaso sobre lo que ya queridos hermanos, pues vamos a iniciar nuestra clase sobre el canto de entrada. Iniciamos haciendo un repaso sobre la estructura de la Eucaristía, enfocándonos en los ritos iniciales. Recuerden que siempre debemos remitirnos a la institución general del misal romano, que es el documento, el manual oficial sobre la Eucaristía, sobre la Santa Misa. Nos dice en el número 1: cuando iba a celebrar con sus discípulos la cena pascual, en la cual instituyó el sacrificio de su cuerpo y de su sangre, Cristo el Señor mandó preparar una sala grande, ya dispuesta. Lucas 22, versículo 12. La Iglesia ha considerado siempre que a ella le corresponde el mandato de establecer las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Y con su autoridad nos da este documento que nos explica cada parte de la misa, nos enseña cuál es su sentido teológico, cómo se tiene que vivir cada rito de la Santa Misa. Y para nosotros que servimos a la liturgia, los sacramentos y en especial en la Eucaristía por medio de la música, es un texto que debemos de conocer a profundidad. Por medio de esta institución general del misal romano, la Congregación del Culto Divino y la disciplina de los sacramentos establece las normas relativas a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos y de los textos para la celebración de la Eucaristía. Establece los lineamientos generales con los cuales se ordene idóneamente la celebración de la Eucaristía y expone las normas para la disposición de cada forma de celebración. Promueve la mayor dignidad de dichas celebraciones, así como la belleza del lugar sagrado, de la música y del arte. En resumen, pone orden, da normas, establece los lineamientos que se deben seguir en la celebración de la Eucaristía. Es importante tener esto claro, porque no podemos hacer lo que nos convenga, lo que nos guste, sino que tenemos que apegarnos a las indicaciones, a lo que la Iglesia
nos pide la misa consta en cierto modo de dos partes, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, las cuales están tan estrechamente unidas entre sí que constituyen un solo acto de culto. En efecto, en la misa se prepara la mesa, tanto de la palabra de Dios como del cuerpo de Cristo, de la cual los fieles son instruidos y alimentados. Consta además de algunos ritos que inician y concluyen la celebración. Queridos hermanos, la misa, la Eucaristía, es una doble mesa. La mesa de la palabra y la mesa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y estas dos mesas, en esta celebración, en estas dos partes, tenemos una parte introductoria que llamamos ritos iniciales y tenemos unos ritos conclusivos, que son a grandes rasgos la primer forma como podemos entender la estructura de la celebración eucarística, porque cada una de estas partes está estructurada con otros ritos. Los ritos iniciales
liturgia de la palabra, liturgia eucarística, rito de comunión y rito de conclusión. El día de hoy nos enfocamos a los ritos iniciales y específicamente al canto de entrada. El canto de entrada congrega a la comunidad y la une en un solo corazón y una sola alma. Crea el ambiente necesario para iniciar el diálogo con Dios. Tenemos el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el himno de gloria y la oración colecta. Pues queridos hermanos, en las siguientes clases iremos repasando cada una de estas partes. Dedicaremos una clase específicamente para cada canto. ¿Cuál es el sentido? ¿Qué nos dice la Institución General del Misal Romano sobre los ritos iniciales? Los ritos que preceden a la liturgia de la palabra, es decir, la entrada, el saludo, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria y la colecta, tienen el carácter de exordio, de introducción y de preparación. La finalidad de ellos es hacer que los fieles reunidos en la unidad construyan la comunión y se dispongan debidamente a escuchar la palabra de Dios y a celebrar dignamente la Eucaristía. En algunas celebraciones que se unen con la misa según las normas de los libros litúrgicos se omiten los ritos iniciales o se realizan de modo especial. Aquí tenemos algunos puntos importantes que nos van a ayudar a entender cuáles son las características de un canto de entrada. La finalidad de estos ritos es unir a los fieles que participen en comunión, que se dispongan, que se introduzcan al tema de la celebración, al misterio que se celebra. Los ritos iniciales están integrados por la procesión de entrada, el saludo, el acto penitencial, aclamaciones laudatorias, oración personal y comunitaria, oración colecta. Tienen como finalidad congregar la asamblea y disponerla a recibir adecuadamente la palabra de Dios, en ambiente de oración y espíritu de conversión, condición indispensable para llegar al rito sacramental. Abro aquí un paréntesis. Si conocemos la estructura de la celebración, cuál es el sentido de cada rito, de cada parte, y verdaderamente lo vivimos, la celebración de la Eucaristía es muy dinámica. Por eso es de extrañar cuando los fieles tienen un sentimiento de cansancio, de aburrición, que lo escuchamos, ¿verdad? Que la misa es aburrida. Esa es quizá la razón es porque al no entender lo que hay que hacer, lo que hay que vivir, lo que significa cada rito, cada parte de la celebración, pues no lo viven. Por eso es importante, ¿verdad? Conocerlo, pero sobre todo, conociéndolo, vivirlo. El sentido de estos ritos iniciales es resaltar la fe en Dios que se hace presente en su pueblo. Destaca la dimensión comunitaria. Como hijos de un mismo Padre nos reunimos convocados por Él. La conversión continua para acercarnos al banquete de la Eucaristía. La alabanza como reconocimiento de la misericordia y grandeza de Dios Trino y Uno.
Recordemos que la Eucaristía es una celebración comunitaria y debemos de participar de esta forma, no aislarnos, y esto es una tentación. Yo les comparto que en alguna ocasión alguna persona hizo un comentario. Decía: a mí no me molesten, yo vengo a encontrarme con Dios, así que no me saluden, no me pidan que participe, que ayude, es más, ni siquiera voy a darles la paz. Esta persona pues no entiende lo que es la Eucaristía. ¿Cuál es la razón, el sentido comunitario que tiene? La iglesia se reúne en torno al altar de Cristo para celebrar. Eso también pasa, por ejemplo, cuando las personas tienen muy marcado el hecho, por ejemplo, de las celebraciones particulares y quieren que se cierre la puerta de la iglesia y solamente estén ellos, ¿verdad? Es que es nuestra celebración y no queremos que nadie ajeno a nosotros participe. Se pierde la razón y el sentido de iglesia, este sentido, esta dimensión comunitaria. Como hijos de Dios nos reunimos y como comunidad celebramos. Estando el pueblo reunido, cuando avanza el sacerdote con el diácono y con los ministros, se da comienzo al canto de entrada. La finalidad de este canto es abrir la celebración, promover la unión de quienes están congregados e introducir su espíritu en el misterio del tiempo litúrgico o de la festividad, así como acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Este canto es introductorio, es decir, lo ideal es que nos dé el tema, el ritmo, que cree la atmósfera propicia de la celebración eucarística. Tiene un efecto psicológico muy importante. Nos llegamos a la iglesia, a la celebración, con muchas cosas en nuestra cabeza. Quizá alguna preocupación, quizá alguna acción de gracias. Pues bueno, venimos de casa, de la calle, del trabajo, etcétera, etcétera. El canto de entrada debe de hacernos entrar en el misterio de Dios. Por así decirlo, nos debe de ayudar a dejar a un lado, no porque no sean cosas importantes, sino para centrarnos en Cristo. Por eso es importante que se cante. Tiene que ser comunitario. Y esto nos pide algo específicamente a los músicos, que el canto de entrada pertenece al pueblo, a los fieles. Y entonces tienen que conocerlo, tienen que cantarlo. Lo ideal es que sea un canto que sea tradicional para la comunidad, para que verdaderamente se unan con sus voces. Les voy a poner un ejemplo de la catequesis, pero nos va a ayudar a entender esto que estoy diciendo. Miren, cuando uno da una lección de catequesis, uno puede iniciar con un canto, porque ayuda a concentrarse, a poner atención, a participar ya. Eso a mí me pasa, por ejemplo, con los niños cuando llego a dar una clase, que llegan muy inquietos, que están jugando, que están platicando, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los ponemos a cantar, y cuando el canto termina,
ya están atentos, ya no están jugando, ya no están distraídos, ¿verdad? Ya están totalmente participando en la lección de catecismo. Esto es lo que de alguna forma el canto de entrada tiene que hacer con los fieles. Hacer que se unan, que participen, que se concentren ya en la celebración, que se sientan parte de una comunidad, porque cantan en unidad. Además, como introducción, lo ideal es que nos dé el tema de la celebración. Esto es muy claro, por ejemplo, en los tiempos litúrgicos que llamamos fuertes. Por ejemplo, en Adviento. Si yo canto si se ejecuta un canto de Adviento, pues la gente desde el inicio de la celebración sabe que estamos en ese tiempo litúrgico. E incluso si el texto es litúrgicamente adecuado, tiene inspiración bíblica, etcétera, todos los requerimientos que hemos dado para los cantos litúrgicos, pues la gente ya desde entonces ya conoce el tema, ya comienza a reflexionar, a participar. Se canta o alternándolo entre los cantores y el pueblo, o de igual manera entre un cantor y el pueblo, o todo por el pueblo, o todo por los cantores. Se puede emplear o bien la antífona con un salmo, como se encuentra en el gradual romano, o el gradual simplex, o bien otro canto, que convenga con la índole de la acción sagrada, del día o del tiempo litúrgico, cuyo texto haya sido aprobado por la conferencia de los obispos. Muy bien. Se canta alternándolo, cantores, coro, cantor y pueblo. Esto es lo más común, que inicia el coro y el pueblo responde. Después del coro continúa con una estrofa y el pueblo responde con el estribillo o coro, como le llamamos. No puede cantar todo el pueblo. Esto sucede cuando pues la gente conoce los cantos, son tradicionales para ellos. O bien lo puede cantar todo el coro, por supuesto. Esto puede pasar en algunas celebraciones en los cuales, que eso por ejemplo solamente es una al año, pero que conviene cantar un himno propio. Por poner un ejemplo, el día de la Inmaculada Concepción, pues se puede cantar un canto a la Inmaculada Concepción. Y que sea, al ser propio de ese día, de esa celebración, de ese dogma, pues solamente se cantará ese día en el año. Y entonces los fieles pueden no conocerlo. ¿Lo podría ejecutar el canto? El coro, perdón, sí, se podría hacer. Porque recuerden que en algunos momentos la participación de los fieles también es contemplativa. Lo hemos dicho en las lecciones anteriores. Por ejemplo, cuando el pueblo se sienta y escucha con atención las lecturas, o cuando el pueblo escucha con atención la proclamación del Evangelio. Su participación no es pasiva, es totalmente activa, porque deben de estar atentos, escuchando, asimilando. Algunos cantos, y puede ser el de entrada, puede ser la participación de los fieles de esta forma, contemplativa. Pero de ordinario el pueblo tiene que cantar. Es decir, no convendría que todo el año
se canten cantos que la gente no conozca, que no les sean conocidos, que no sean tradicionales para ellos. En algunos casos, en algunas celebraciones se puede hacer. Ideal cantar la palabra de Dios. Los salmos es ideal cantarlos como canto de entrada. Se puede utilizar algún canto del tiempo litúrgico, por supuesto, un canto de una celebración, un himno de algún santo patrono, por supuesto, como canto de entrada. Eso es ideal porque al haber mencionado que el canto de entrada es introductorio, el tener un canto del tiempo litúrgico, el tener un himno de un santo, pues nos introduce de una forma muy clara a la celebración, al tema propio de la celebración. Nos dice algo importante, cuyo texto haya sido aprobado por la conferencia de los obispos. Los cantos tienen que ser aprobados. Entonces, pues hay que buscar cantorales litúrgicos que tengan la aprobación eclesiástica. La aprobación que puede ser, por un ejemplo, la que da la dimensión de música sagrada de una diócesis. Un compositor escribe, lo presenta la dimensión de música, se revisa, ¿tá? Y se puede hacer alguna observación, no necesariamente, si es necesario será, y pues se aprueba para su uso litúrgico. Eso es lo ideal y lo que les pedimos que hagan. Si no hay canto de entrada, los fieles o algunos de ellos o un lector leerán la antífona propuesta en el misal, o si no el sacerdote, o si no el mismo sacerdote, quien también puede adaptarla a manera de monición inicial. Se ejecuta el canto de entrada. Si no lo hay, se dice la antífona de entrada. No se deben hacer los dos. Es o el canto o la antífona. En algún lugar, si nos ha tocado participar en alguna celebración donde se cantó el canto de entrada y después se dijo la antífona de entrada. No es adecuado, no es correcto. Es uno u otra. El canto de entrada. Su finalidad es abrir la celebración, fomentar la unión de los que se han reunido, elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta, y acompañar la procesión del sacerdote y los ministros. Se pueden ocupar cantos inspirados en los salmos, u otro canto que se acomode a la acción litúrgica, según lo que su finalidad pide, o de la índole del día o del tiempo que se celebra. Aquí contemplamos cuál es el sentido del canto de entrada. Abre la celebración, une a los fieles que se reúnen para celebrar. Nos da el tema, que puede ser el tiempo litúrgico o la fiesta, y acompaña la procesión del sacerdote y los ministros para iniciar la celebración. La comunidad cristiana, pueblo de Dios, se reúne en el templo para celebrar la cena del Señor Jesús. Esa alegría le hace tener en ese momento un ambiente de fiesta, y una parte de esa fiesta es el canto. Por eso la misa, sacrificio del Señor, inicia cantando.
Este canto de entrada congrega a la comunidad y la une en un solo corazón y una sola alma. Hace de los ahí reunidos una familia sacerdotal, orante y dialogante. Esta familia en torno al altar viene de lo ordinario de la vida. Por lo tanto, el canto de entrada rompe con la vida ordinaria y crea el ambiente necesario para platicar con nuestro Dios. Aquí vemos nuevamente el efecto psicológico que les decía. Romper con todas las cosas que tenemos para concentrarnos en Dios, en nuestra oración, en la celebración. Por supuesto que a la celebración traemos y a la oración traemos lo que es importante para nosotros. La acción de gracias, la alabanza, también la súplica, la petición que presentamos por nuestras necesidades, por nuestros enfermos, por nuestros difuntos, etc. Todo eso es importante, sí, pero tenemos que concentrarnos en el misterio de Cristo, en su pasión, muerte y resurrección, en la cena o banquete del Señor, en la Eucaristía. Debe acompañar la procesión de la comunidad que va al encuentro de su Señor. Le da una solemnidad al momento y embellece el rito inicial. Esto es también importante. Le da solemnidad a la celebración, porque nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Cantamos porque, como dice San Agustín, cantar es propio del que ama. Y nosotros que amamos a Dios, le cantamos, porque la palabra no es suficiente sola para expresar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra alma. Por eso nos valemos del canto y de la música, para expresar a Dios cuánto lo amamos, cuán importante es para nosotros, y porque la palabra no es suficiente para alabarlo. Lo hacemos con la unión de nuestras voces con el canto. Y se embellece el rito inicial, se embellece la celebración, algo que es importante, porque a Dios le tributamos lo mejor de nosotros mismos. Es importante expresar a Dios nuestra oración, nuestra alabanza, nuestra gratitud por medio de la expresión de nuestro espíritu a través de el arte, de la belleza, de lo artístico, de la belleza de la música. El canto de entrada prepara, pues, la celebración e inicia el diálogo santo, por lo cual la fe de la comunidad crece y los pensamientos se elevan al Señor. Recordemos que por medio del canto nuestra oración se hace más profunda, pero al mismo tiempo se amplifica. Por eso San Agustín nos dice que el que bien canta ora dos veces. Además de que por medio de nuestro canto, de nuestras voces, nuestros pensamientos y nuestra alma se eleva al plano, al ámbito divino. El fin de este canto de entrada es abrir la celebración, fomentar la unión de quienes se han reunido y elevar sus pensamientos a la contemplación del misterio del tiempo litúrgico o de la fiesta. Podemos ver que hemos sido muy insistentes y recurrentes en decir que con el canto de entrada se unen los fieles. Como un coro, se unen a una sola voz cantando, alabando, bendiciendo a Dios. Es por eso que hay quien se atreve a afirmar que
la mejor imagen o representación de la iglesia es precisamente un coro, porque ahí existe la unidad de la oración y de la alabanza. Es necesario que este canto de entrada acompañe la procesión de entrada del presidente y sus ministros. Al llegar el sacerdote a la sede o al terminar la iniciación del altar, termina el canto. Esto lo ponemos como norma, pero no es la única opción. Por eso necesitamos formarnos y tener un criterio litúrgico, que es lo que estamos fomentando por medio de estas clases, de estas sesiones. Que entendamos los ritos, su razón de ser, su sentido, para que al momento de llevar a cabo nuestro ministerio lo hagamos con criterios de verdad, con criterios serios. Pero también en la liturgia hay un cierto nivel de practicidad, ¿verdad? Entonces, como primera indicación o orientación pastoral, decimos que el canto acompaña la procesión de entrada del presidente y sus ministros. En cuanto el sacerdote llega a la sede o termina la iniciación del altar, termina el canto. Puede hacerse de forma diferente. Utilizaremos criterios litúrgicos para decir que sí. Debe tener un sentido de caminar, de marcha, de éxodo, de manifestar la alegría de un pueblo reunido para celebrar a su Señor. Tenga relación con el tiempo litúrgico o la fiesta que se celebra. Lo ideal es que facilite la participación de todo el pueblo y promueva así su unión, y que no se provoque el sentir de que es un canto exclusivo del coro o del cantor al que la asamblea siempre escucha. Hacemos hincapié en el sentido comunitario del canto de entrada. Lo ideal es que lo cante todo el pueblo, todos los fieles, y el coro, el cantor, los músicos fomenten esta participación, sostengan el canto, fomenten el que el pueblo de Dios participe con sus voces. Puede emplearse para este canto la antífona con su salmo, como aparece en el misal, o en su lugar otro canto acomodado a la acción sagrada o a la índole del día o del tiempo, con un texto aprobado. Lo ideal es cantar la misma palabra de Dios. Y aquí ocupan para el canto de entrada un primer lugar los salmos. Tenemos algunos, por ejemplo, cantamos Caminaré en presencia del Señor, qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, etcétera. Podemos componer otro canto, podemos utilizar otro, sí, pero siempre tenemos que recurrir a los cantorales litúrgicos aprobados. Se podría, quizá acá me podrán preguntar, bueno, ¿se podría cantar algún canto que no sea comunitario? Lo ideal es que no se canten, ¿verdad? Si es un salmo, sí, como Caminaré. No es un canto comunitario. Dice, caminaré en presencia del Señor. Está en primera persona, en singular. Con los salmos nosotros no podemos poner pero, porque son palabra de Dios. Pero cantos que no sean comunitarios para canto de entrada no son recomendables por todo lo antes dicho, ¿verdad? Podemos aquí citar lo que vimos en sesiones anteriores con respecto a las 3 reglas de oro para la música litúrgica.
donde decíamos que los cantos procesionales deben de decir lo que se está realizando. Artísticamente dicen lo que se está llevando a cabo, lo que se está realizando. Al inicio de la celebración, los fieles se reúnen para celebrar la Eucaristía, y entonces el canto de entrada, según esta regla, debe de hablar de eso, de los fieles que se reúnen, de los fieles que se congregan, de los fieles que caminan al encuentro del Señor. Si no se canta a la entrada, los fieles o alguno de ellos, o un lector, recitará la antífona que aparece en el misal. Si esto no es posible, la recitará al menos el mismo sacerdote. Como ya hemos dicho, se canta al inicio de la misa. Si no hay canto, se recita la antífona de entrada, pero no se hacen los dos, ¿verdad? No puede haber canto y antífona de entrada, y uno suple al otro y viceversa. Es un canto consistente, que tenga suficiente entidad y duración como para ir cohesionando a la asamblea, sin por otra parte llegar a cansarla. Un canto lo bastante largo como para que puedan tener los que lo cantan la sensación de estar haciendo algo juntos. Y aquí es donde aplicamos el criterio litúrgico. Pudiese entonces cantarse, continuar cantándose, aunque el sacerdote llegue a la sede. Sí. ¿Por qué razón? Miren, llega a haber iglesias pequeñas donde pues la procesión puede ser muy corta, y entonces el sacerdote puede llegar a la sede y todavía no terminarse el canto, pues puede continuarse. En el caso de un tiempo litúrgico, pensemos en Cuaresma, en Adviento, en Navidad, pudiese, para ayudar a introducir a los fieles, para hacerles vivir el misterio ya de la celebración, para que puedan asimilar la temática, pudiese iniciarse el canto, y aunque el sacerdote ya esté en la sede, pues continuar una o dos estrofas más, por supuesto. Si eso ayuda a que los fieles se introduzcan al tiempo, a que los fieles entiendan, a que los fieles participen, ¿verdad?, a fomentar esa unión, pues se puede continuar sin problema. Y esto es importante que lo tengamos claro, porque a veces pues se puede romper demasiado pronto con el canto de entrada. Si somos conscientes de la importancia que tiene, pues es muy rico, en el sentido de que nos instruye, nos edifica, nos hace participar. Entonces pudiese prolongarse su ejecución, por supuesto. Un canto lo suficientemente sencillo y conocido como para que pueda cantarlo la asamblea sin miedo y con entusiasmo. Aquí nuevamente exhortamos a fomentar la participación de los fieles, que sea un canto tradicional. Y al decir tradicional no necesariamente nos referimos a que sea un canto antiguo, porque a veces es lo que algunos entienden, ¿verdad? Un canto tradicional, pues el que cantan los viejitos, ¿verdad? No. Yo al decir un canto tradicional para la comunidad es que sea conocido, sea cantado por toda la comunidad. Es decir que pues para esa comunidad es tradicional, ¿verdad? Aunque puede ser un canto reciente, pero como lo han utilizado, lo han ensayado, ya lo conocen, participan, para esa comunidad ya forma parte de ellos.
El canto de entrada es un canto que dé el tono o el colorido litúrgico del misterio o del tiempo que se celebra, que revele desde el comienzo su contenido. Si para un tiempo fuerte o una celebración especial del año litúrgico la comunidad no conoce más que un canto, ese es el que se debe entonar como canto de entrada. Porque como se ha dicho, uno de los cometidos del mismo es introducir en el sentido del tiempo litúrgico o del misterio que se celebra. El canto de entrada es muy importante porque es el inicio, nos va a dar el sentido, la atmósfera, el tono, el colorido, el ritmo de la celebración. Además de que nos puede dar ya el tema, el contenido de la celebración. Abro aquí un paréntesis. Yo recuerdo que en alguna lección yo les decía que en una participar en una Eucaristía, en una celebración litúrgica, muy bien podríamos, al concluir, al terminar la celebración, preguntarnos ¿de qué trató? ¿Cuál fue el tema? Y yo les decía, si el canto de entrada habló de una cosa, la palabra de Dios de otra, el sacerdote predicó de otra, es decir, si ninguna de las partes de la celebración tuvo relación, ni la introducción, ni la palabra de Dios, ni la predicación, ni el canto de comunión, ni nada está en sintonía, ¿verdad? El adorno litúrgico, el ornato, si todo, cada cosa va con una razón, con un sentido diferente, pues en realidad podemos no haber sido instruidos, que eso es importante. Pero si desde el canto de entrada, totalmente en sintonía con el tiempo litúrgico, con la palabra de Dios, si el sacerdote predica, ¿verdad?, precisamente sobre los textos bíblicos que fueron proclamados, si el ornato del templo, como en algunas comunidades, por ejemplo, que hacen bordones o estandartes o ponen letreros, etcétera, si todo está en perfecta sintonía y concordancia, palabra de Dios, cantos, oraciones, predicación, la música, el ornato del templo, si todo está en la misma sintonía, uno de una forma muy clara puede decir, estamos en Adviento, estamos en Cuaresma, y la palabra de Dios nos pidió conversión y el sacerdote nos explicó lo que es la conversión y cómo vivirla, y con los cantos nosotros somos movidos a la conversión, etcétera. Pues eso es lo ideal. Importante, insistimos en la participación de los fieles. ¿Quién lo canta? Es preferible, lo ideal es que lo cante toda la asamblea. Podemos decir que es un canto que pertenece a los fieles y por lo tanto lo ideal es que ellos lo canten. Es un canto del pueblo de Dios. Por eso insistimos, los coros, los músicos, los cantores no deben de ir con una actitud de concierto. Deben de tener la mejor calidad de concierto, sí, pero no la actitud de que van a verlos a ellos, escucharlos a ellos. No, vamos a ver a Dios, a encontrarnos con Dios, a celebrar la Eucaristía, a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y como músicos vamos a ejercer un ministerio, un servicio, en el cual vamos a animar la participación de los fieles, que ellos canten. No debemos obstaculizar esta participación.
Puede intervenir el coro, alternando estrofas y estribillo con la asamblea, por supuesto. Que el coro cante, el pueblo responde, el coro canta una estrofa, el pueblo responde. Puede ser cantado por un cantor y la asamblea, por supuesto, alternando en forma de diálogo el estribillo y las estrofas. Esto es común en nuestras celebraciones. Puede haber ocasiones en que se requiera un canto propio de la fiesta, solemnidad o tiempo litúrgico que se celebra, y que la asamblea no lo conozca, y por ello lo interprete solo el coro o cantor. En este caso cumple la función de introducir en el misterio litúrgico que se celebra y revelar desde el comienzo su sentido. Puede hacerse, sí. Pienso, quizá en tiempo de Adviento, cantar Rorate Caeli, canto gregoriano. ¿Se podría hacer? Por supuesto que sí, ¿verdad? Son 4 domingos en los cuales se podría ejecutar el canto gregoriano propio para Adviento, por supuesto, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que no es de forma ordinaria, es decir, durante todo el año, ¿verdad? Que los fieles no participen. En algún tiempo, en alguna celebración se puede hacer, por supuesto. Y aquí es donde volvemos a insistir en el criterio, ¿verdad? En la formación que debemos de tener para poder aplicar estos criterios de forma adecuada. ¿Cuándo inicia y cuándo termina el canto de entrada? Inicia cuando da comienzo la solemne procesión de entrada, o cuando el presidente de la celebración hace su entrada ante la asamblea. Termina cuando haya cumplido razonablemente su función, que no sea demasiado corto ni demasiado largo, ya que es un rito introductorio. Aquí nuevamente apelamos al criterio, a la formación litúrgica. Nos pasó en alguna ocasión en un templo muy pequeño, que inició el canto de entrada, iban a media estrofa y como el sacerdote llegó a la sede, pues se quedaron callados. No terminaron ni la estrofa ni volvieron a cantar el coro. Pues hubo que hacer la indicación, ¿verdad? Que no había ningún problema, que si es un espacio, una iglesia pequeña, pues usted puede llegar a la sede y se termina la estrofa y se vuelve a cantar el coro sin ningún problema, ¿verdad? Porque el canto tiene una función y es importante que cumpla con esa función, que es introducir, que es fomentar la unión, la participación de los fieles. Si hay procesión con incensación, el canto terminará cuando el presidente llegue a la sede. Cuando hay incensación, pues la procesión es más larga. Entonces da espacio bien a 1 o 2 estrofas, ¿verdad? Que como decimos, en algunos tiempos, en algunas celebraciones, podemos incluso ejecutar más estrofas. Si no hay procesión, se puede cantar 1 o 2 estrofas con el estribillo. Si es un tiempo litúrgico fuerte o la celebración de alguna solemnidad cuyo contenido convenga explicitar en el canto, se pueden hacer un par de estrofas. Lo insistimos, aplicar la razón, el criterio para poder ejecutar quizá más estrofas. Yo, por ejemplo, les comparto, yo creo que quizá en Adviento pudiesen ejecutarse 2 o 3 estrofas de un canto litúrgico de Adviento, porque ayudan a la comprensión del tiempo. Lo mismo en Cuaresma, lo mismo en Pascua, ¿verdad? Este canto no es necesario terminarlo cuando el celebrante llega a la sede. Más bien es recomendable que el celebrante también pueda cantar al llegar a la sede.
Recordemos que entre los grados de participación de la música en la Eucaristía le corresponde el primer lugar al presidente. Él como el que preside, el que dirige la celebración, es el primero que debe de cantar y que debe de fomentar y promover la participación de los fieles. Entonces el sacerdote se une con toda razón al canto de entrada, como parte del pueblo de Dios con una función y un ministerio específico, la de la presidencia de la celebración. No está prohibido iniciar el canto antes de que haga su salida y aparición ante la asamblea. El presidente de la celebración, si la procesión es muy corta y por lo tanto se prolonga hasta que llegue a la sede. Esto, por ejemplo, lo hacemos en catedral, cuando hay alguna celebración diocesana, como pueden ser las ordenaciones, en las peregrinaciones, ¿verdad? Por ejemplo, a la Basílica de Guadalupe, a la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios. El canto inicia, ¿verdad? Las procesiones son más largas, inician por supuesto en la sacristía y el canto se está ejecutando, aunque todavía el presidente no llega o no es todavía visible para los fieles, ¿verdad? Se puede cantar, por supuesto. Por ejemplo, ahí las procesiones son largas porque va el seminario, porque va el presbiterio, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, por ejemplo, iniciamos con una pieza de órgano y cuando quienes van al frente de la procesión, que es el incensario, naveta, cruz alta, ciriales, cuando llegan al templo, iniciamos el canto de entrada. Y es una procesión larga, ¿verdad? Debido al gran número de participantes entre seminarios y sacerdotes. Bueno, queridos hermanos, vemos entonces la importancia de el canto de entrada. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Bueno, pues mandamos saludos a nuestros hermanos que nos acompañan. Lucy Margarita, Mejía Pachón, Coleta Jacobo, a nuestros hermanos de Remar, la red de músicos de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, Nadi Lisset, Carmen Castillo, Sandra Conde, Citlali, María de Jesús Domínguez, Elizabeth Gaitán, Merlin Reyes, Dani Carrillo, Ana Laura Hernández. Bueno, queridos hermanos, los seguimos invitando. Este video ya grabado lo subiremos a YouTube de la Arquidiócesis y después lo tendremos en nuestro sitio web musicasacratlalnepantla.org. Ahí encuentran el botón que dice música litúrgica y las lecciones. Esta corresponde a la número 22. Pues continuamos, queridos hermanos. La próxima sesión continuaremos reflexionando sobre ritos iniciales y específicamente sobre el Señor ten piedad. Que Dios les acompañe.